Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Gino Venegas, soy ginecólogo oncólogo del Ministerio de Salud y el día de hoy vamos a conversar acerca de la infección por el virus del papiloma humano. Conocemos actualmente que la infección del virus del papiloma humano juega un rol sumamente importante en la generación de lesiones premalignas y cáncer. Y en el marco del curso virtual semipresencial de inspección visual con ácido acético y tratamiento ablativo, conversaremos de esta infección. El virus del papiloma humano pertenece al género Papillomaviridae, de la familia Papillomavirus. El virus del papiloma humano es un virus de ADN de doble cadena circular con cápside icosaédrica formado por dos proteínas tardías L1 y L2 de aproximadamente 50 a 60 nanómetros de diámetro. Estas proteínas L1 y L2 son las que van a tener que ver con la formación y la generación de las partículas similares a la vacuna del papilomavirus. Cada cápside está compuesta por 72 capsómeros unidos para formar un pentámero correspondiente a la proteína mayor, L1. La proteína L2 en un número variable forman la cápside menor. El ADN tiene 7.908 nucleótidos de largo formando de 30 a 32 octámeros de histonas. En función a la clasificación filogenética del virus del papiloma humano, nosotros dividimos a la familia de los virus del papiloma humano en dos grupos, el de alto riesgo y el de bajo riesgo. El de alto riesgo tendremos a la cabeza el 16 y el 18 y el de bajo riesgo el virus 6 y 11, los cuales se asociarán con las verrugas genitales o condilomas. Mientras que los de alto riesgo, a la cabeza el 16 y 18, como hemos dicho, tendrán una asociación muy alta con los casos de lesiones premalignas y cáncer. Acerca de la infección y el ciclo del virus, esta gráfica nos permite evidenciar cómo ingresa el virus del papiloma humano al tejido genital. Tras una relación sexual se van a generar microgrietas imperceptibles para el ojo humano, pero van a ser los lugares por donde las partículas del virus del papiloma humano ingresan hasta la membrana basal, infectándolas e incorporándola al DNA, infectando el tejido y los estratos desde la membrana basal hacia arriba, donde se determinan las lesiones premalignas. El virus del papiloma humano y el cáncer de cuello uterino han sido estudiados durante muchos años. En 1976, por primera vez, surgió la conexión entre la infección por el virus del papiloma humano y el cáncer de cuello uterino. En 1981, Surhausen y colaboradores reportaron la detección del ADN del virus del papiloma humano en neoplasias cervicales. En el año 1989, fue descubierta la capacidad de las proteínas E6 y E7 expresadas en los tipos de virus del papiloma humano de alto riesgo tipo 16 para transformar los queratinocitos humanos. Finalmente, en noviembre de 1991, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, con sede en Francia, y la Organización Mundial de la Salud concluyeron oficialmente que existe una asociación entre la infección por el virus del papiloma humano y cáncer de cuello uterino. En la gráfica podemos ver al Dr. Surhausen, quien obtuvo el premio Nobel gracias a estos estudios. Entonces, entendemos que la infección del virus del papiloma humano va desde una imagen microscópica de la partícula del virus hasta la generación a largo plazo, posterior a una infección persistente por 10 a 15 años, al caso que podemos ver donde encontramos un tumor macroscópico. Lamentablemente para nuestra realidad, este tipo de tumores son lo que nos toca vivir en nuestro país con gran cantidad de frecuencia. Se estima que cada 5 horas muere una mujer por cáncer de cuello uterino y el 80% de nuestras pacientes las encontramos en estadios clínicos avanzados. La historia natural de la infección por el virus del papiloma humano va a tener dos tipos, una infección transitoria y una infección persistente. Una vez que tenemos relaciones sexuales y tenemos contacto con el virus del papiloma humano, tenemos dos escenarios. Uno, en el que el virus va a permanecer durante corto tiempo y va a desaparecer, situación que se llama clearance o limpieza o aclaramiento.
y la infección persistente, donde el virus desde aquella relación sexual con la que contrajimos el virus del papiloma humano persistió en el tiempo, desencadenando esta imagen que podemos ver colposcópicamente como una lesión acetoblanca extensa que determina ya la presencia de una lesión precancerosa o premaligna que muy probablemente pueda llegar a cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud, las oportunidades para la intervención van a estar dadas en función a la historia natural de la infección del virus del papiloma humano, como hemos descrito en las láminas anteriores. Entonces, una vez que iniciamos relaciones sexuales, tendremos un pico de actividad de enfermedad, como lo puede describir la gráfica en línea roja. Esta infección va a durar aproximadamente 2 años, después de los cuales la infección va a disminuir de forma significativa y, como podemos ver, es a partir de los 30 años donde inician el mayor casos de lesiones premalignas en adelante, para que a partir de los 45 años aproximadamente empiecen a identificarse los casos de cáncer. Aquí podemos ver las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las cuales ponen a la prueba del virus del papiloma humano como la primera opción para screening, ya que su sensibilidad es muy alta, aproximadamente el 95%. En caso la prueba de la infección del virus del papiloma humano no esté disponible, se podría implementar estrategias con inspección visual con ácido acético, que tienen una sensibilidad aproximada de 50 al 60%. Y coloca a la citología cervical, o sea, el Papa Nicolau, como la última alternativa si no se tiene otra opción de tamizaje. Conocemos claramente que la sensibilidad para citología convencional o Papa Nicolau, según el estudio de Cusick en el 2006, que identifica solamente el 50% de los casos positivos, mientras que la prueba de detección para el virus del papiloma humano va a identificar a más del 90%, teniendo una sensibilidad muy alta. Eso implica que el ejercicio de tamizaje y el ejercicio diagnóstico, donde vamos a encontrar a la población realmente en riesgo, va a tener mayor fortaleza frente con estas pruebas de tamizaje viral. En esa gráfica del Dr. Diller y colaboradores identificamos que cuando nosotros hacemos un test del virus del papiloma humano, la posibilidad a 10 años de generar enfermedad cuando es esta prueba negativa es prácticamente cero. Mientras que cuando la infección por el virus del papiloma humano es una infección positiva, la posibilidad de que el paciente genere enfermedad cada vez se va a incrementar con el tiempo. Las pruebas moleculares para el virus del papiloma humano existentes en el medio son clásicamente el test de Cobas, que nos va a permitir identificar a 13 tipos de virus de alto riesgo y nos va a permitir genotipificar al virus del papiloma humano 16 y 18. Por otro lado, tenemos la captura híbrida 2, que va a generar una hibridización y nos va a permitir identificar un paquete de 13 virus del papiloma humano, pero no nos va a permitir tipificar o genotipificar qué virus son los infectantes. Adicionalmente, hay diferentes pruebas que están en estudios. Actualmente se promueve el uso del CARE-HPV, que identifica 13 tipos de virus y el virus BPH16 también. ¿Qué diferencia tiene esto? El tema de los costos. El CARE-HPV es una prueba diseñada para países de bajos recursos, con un costo mucho menor que va a permitir tener mayor acceso a la población. Otro de los aspectos sumamente importantes acerca del virus del papiloma humano es la introducción y la asociación con las vacunas del papiloma humano. A la actualidad, las vacunas del papiloma humano son vacunas profilácticas. Hay algunos estudios que se están realizando para determinar la validez y la importancia de vacunas terapéuticas como tratamiento. Entonces, en nuestro país se viene realizando ya una campaña sumamente importante donde se vacunan a las niñas de los colegios públicos y privados del 5º grado de primaria.
Las vacunas están basadas en partículas de la cápsula del virus, es decir, no contienen ADN viral del núcleo y por lo tanto su capacidad de infección queda totalmente anulada. Son las llamadas partículas como virus o parecidas al virus, ensambladas de proteínas de la cápside o cápsula del virus del papiloma humano. Esto implica que, a diferencia de otras vacunas, esta vacuna es no infectante, no genera enfermedad en las niñas donde se aplica la vacuna. Encontramos en el medio dos tipos de vacunas, la bivalente que cubre a los tipos 16 y 18, la tetravalente o cuadrivalente que cubre a los tipos 16, 18, 6 y 11 y actualmente contamos con la nonavalente que cubre a los virus 16, 18, 6, 11, 31, 33, 45, 52 y 58. El beneficio de la cuadrivalente y la nonavalente es la cobertura sobre los tipos 6 y 11 que van a tener cobertura sobre las verrugas genitales y condilomas. Para concluir, como mensajes claves podemos definir entonces que la infección del virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más común a nivel mundial y es un factor determinante en casi todos los casos de cáncer de cuello uterino. Que los tipos 16 y 18 están presentes en alrededor del 70% de las lesiones premalignas y cáncer de cuello uterino. Que la historia natural de la infección del virus del papiloma humano tiene varias etapas: infección, aclaramiento o clearance, la progresión y la regresión. La mayoría de las infecciones por el virus del papiloma humano son asintomáticas y desaparecen espontáneamente después de 2 años. Y aquellas que persisten por más de 2 años son altamente asociadas a lesiones premalignas. Y no olviden que la mayoría de las infecciones por el virus del papiloma humano son asintomáticas y desaparecen espontáneamente. Muchas gracias por su atención.